Hoy vamos a tratar de responder y empezar a responder, ni siquiera la vamos a responder hoy, pero vamos a empezar a responder una pregunta fundamental. Y para eso tenemos que tener en cuenta esto que está aquí enfrente de sus ojos en este momento. Se llama Fuentes Literarias de la Historia de Jesucristo. Aquí hay que zanjar una situación, porque aquí viene la pregunta. Mire qué hermosa imagen, ¿eh? Lo que están ahí son códices. Códices son en tela de papiro, pero hay algunos rollos que era común ya para la época donde se escribió el Nuevo Testamento. Todavía quedaban rollos, pero lo más común ya para esa época eran los códices. Y los códices eran el mismo material de los rollos, pero cortados como hoja, cosidos como lo más cercano que conocemos como libro hoy. Y eso es lo que está ahí al fondo, ahí atrás, códices. Muy parecido al libro, pero con la misma hojita del papiro. Y les tengo una pregunta, que obviamente hay un micrófono abierto. Lo pueden abrir, pero siempre que sea para preguntas, de lo contrario, silenciamos. Obviamente nosotros estamos aquí en la iglesia, yo soy el pastor, ustedes son los hermanos, hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero hagamos el ejercicio racional. Ya, hagamos el ejercicio racional, no espiritual, no de mi experiencia, no de que yo sentí, no, el ejercicio racional. ¿Qué evidencias hay de la existencia de Jesús? Y en esto hay que hacer una aclaración, porque hoy nosotros para pedir una prueba de existencia, si lo miramos con los ojos de hoy, a lo mejor pediríamos un video, una imagen, un documento escrito, un acta de nacimiento, algún antecedente. Y en la antigüedad no había mucho de eso. Es más, y aquí quiero sentar un precedente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el personaje más cuestionado de la historia. Y la Biblia es el libro más cuestionado de la historia. Muchas veces hemos hablado de la documentación. No lo quiero aburrir con este tema, pero ¿qué es la documentación? La documentación son los respaldos arqueológicos de textos de copias de la Biblia y que, por ende, fortalecen la veracidad de las escrituras. Nadie se cuestiona la veracidad de los escritos de Sócrates, de Platón. Nadie se cuestiona la autoridad de algún César. Nadie la cuestiona. Sin embargo, la existencia de Jesucristo sí se cuestiona. Sin embargo, la veracidad de la escritura sí se cuestiona. Cuando la escritura, la Biblia, tiene más de 5,000 textos entre fracciones y libros completos que avalan y respaldan su veracidad. Pero así todo se cuestiona. La existencia, no hay mayor evidencia literaria de un personaje de la historia, ni siquiera de César, ni siquiera de Sócrates, ni siquiera de Platón, de la historia antigua. No hay nadie que tenga mayor documentación, mayor respaldo que Jesucristo. Pero sin embargo, ese cuestionamiento siempre va a estar. Siempre va a estar. Y después vamos a volver a tomar esta pregunta. La próxima clase va a aparecer dentro de las primeras presentaciones esta misma pregunta. ¿Existió realmente Jesús? Y es lo que nosotros vamos a tratar de responder, pero la respuesta no es sencilla, hay que darse una vuelta larga, porque, como también lo dijo el apóstol Pedro, debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, para presentar argumentos de nuestra fe. Porque usted y yo, los que estamos aquí, tenemos la fe en Jesucristo, que Jesús existió. Y también quizás manejamos cierto respaldo racional de la existencia de Jesucristo. Pero aquí nosotros nos vamos a equipar de sobremanera para responder esa pregunta.
Para responder a esa pregunta, objetivamente tenemos que revisar 3 tipos de fuentes literarias. Recuerden, no vamos a encontrar una foto, no vamos a encontrar quizás algo, no sé, una muestra de ADN, no vamos a encontrar un cuerpo. De eso se trata también nuestra fe, que no hay un cuerpo porque Él resucitó. Pero lo que sí vamos a encontrar, y de manera muy amplia, son fuentes literarias, más que ningún otro personaje de la historia antigua y de la historia de la humanidad. Vamos con las fuentes literarias. Hay 3 tipos de fuentes literarias, a saber, la que nosotros conocemos más son los evangelios, está la patrística, ya vamos a explicar qué es lo que es eso, y tenemos también fuentes extrabíblicas. Como yo soy medio, no sé cómo decirlo, medio alocado, vamos a ver estos 3 puntos, pero de atrás para adelante. Vamos con las fuentes extrabíblicas. Primero, el más nombrado, el más mencionado, que gracias a mi papito lindo y querido, tengo el libro de las antigüedades de Flavio Josefo. Por supuesto, son ediciones, cada vez se van revisando las ediciones, y tengo el libro de Flavio Josefo, historiador judío del siglo I. Recuerden, estas son fuentes extrabíblicas, fuentes literarias que están fuera de la Biblia. No estamos hablando de los evangelios. Es más, en el marco de las fuentes extrabíblicas, estas que voy a mencionar, que son varias, ninguno de ellos es un seguidor de Jesús, ninguno de ellos creía en Él, ninguno de ellos se convirtió al cristianismo, no. Todos los que están aquí son gente que no creyó en Jesús. Y eso, hay uno bien simpático más adelante, y eso como evidencia, extraordinario, es súper extraordinario, porque que los apóstoles, que los creyentes, que los hombres de fe digan que Jesús existió, hay mucha evidencia, pero incluso puede ser cuestionable. Pero el hecho de que personas que no son creyentes, serias como Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, no del siglo V después de Cristo, no del siglo VIII, IX, del siglo XV, del siglo XIII, no, un historiador judío del siglo I, casi por muy poco que contemporáneo de Jesús. Y él habla en su obra, habla acerca de Jesús. Entonces, fuente extrabíblica de personas que no son cristianas. Flavio Josefo, un historiador judío. Cuando uno dice, pero era judío, los judíos, la primera persecución de la iglesia no fue de Roma, fue de los judíos. Así que no que era judío, a lo mejor eran amigos, adherían a, no, todo lo contrario. Aunque Flavio Josefo en su comentario es bien objetivo, hace un alcance de Jesús, y es del primer siglo. Entonces no es cuando se inventan mitos, los mitos surgen con los siglos, muchos años a posterior, cuando ya no hay nadie que pueda decir, no, eso no fue así porque yo estaba ahí. Cuando Flavio Josefo escribe, es en época en que había muchos testigos oculares que estuvieron con Jesús, vivían apóstoles, había muchos testigos oculares vivos. Entonces no se podía escribir y montar una mentira sin que hubiese gente que pudiese cuestionarlo. Estaban vivos. Cornelio Tácito, un historiador romano, y aquí yo les pongo, hice harto énfasis en los años porque es del siglo II, pero es del 117 antes de Cristo, no es tan posterior, y también hace referencia a Jesús y a los cristianos. Y insistimos, Cornelio incluso un poco más fuerte que Flavio Josefo, no con gracia con los cristianos para nada.
Así que no es que sea un historiador que escribió algo de manera condescendiente. Y a lo mejor usted dice, pero pastor, está mencionando gente que estaba como en contra del cristianismo. Sí, que esa gente no sirve. No sirve porque ellos mencionan a Jesús y eso respalda la existencia de Jesús. A favor o en contra, pero hablaron. Dicen, no, yo estoy en contra de Jesús porque Jesús no me cae bien la gente que lo sigue. Ah, entonces sí existe. No sé si me entienden. Yo sé que sí. Entonces, Cornelio Tácito, también un historiador romano del siglo 117 a.C., y cuando digo 117 a.C., no es que ahí nació, ahí escribió respecto de Jesús y los cristianos. Más fuentes extrabíblicas, y se acuerdan que yo le hablé de uno bien curioso. Marabar Serapion, filósofo sirio del primer siglo contemporáneo, yo no recuerdo en este momento la fecha, pero creo que fue alrededor del 72 por ahí, que escribió irónicamente acerca de los cristianos y acerca de Jesús, muy irónicamente, muy despectivamente, porque bueno, Marabar Serapion, en la obra que se menciona acá, en la que hace referencia a los cristianos, le está escribiendo, supuestamente, a veces son arreglos literarios, le está escribiendo a su hijo y le entrega consejos, y dentro de eso, casi que en tono de burla, hace referencia a Jesús y a los cristianos. Me encanta porque las piedras hablan, porque aquellos que muchas veces quieren hacer mal a la fe, al cristianismo, a sus seguidores, los cristianos, muchas veces con querer hacer mal, a las finales hacen bien, porque gracias a ese comentario despectivo, burlesco que hace en relación a Jesús y a los cristianos, tenemos una evidencia extrabíblica súper poderosa, súper contemporánea. Recuerden, por ahí por el 72 después de Cristo, estamos hablando que 30 años después de la muerte de Jesús aproximadamente. Entonces es potente. Plinio el Joven también escribe en el 112 antes de Cristo, gobernador romano, y le escribe también mire, leí tanto que se me olvidan los detalles, pero le escribió a un emperador, el emperador del momento, y hablando acerca de los cristianos y que eran seguidores de un tal Jesús y que eran gente despreciable. Imagínense, gente ingobernable, gente revoltosa, gente problemática para la gobernabilidad. Pero eso viene a ser una evidencia. Por supuesto, lo que yo estoy dando aquí es una pincelada y usted puede averiguar mucho más detalles y bien haría en hacerlo. Seguimos con la fuente extrabíblica. Luciano de Samosata, escritor griego del siglo II, ya está un poquito posterior, pero también menciona a Jesucristo y sus seguidores. Celso, el filósofo del siglo II. Recuerden que cuando hablamos de siglo II, estamos hablando del 100 para adelante. No es que estamos hablando del 200 para adelante. El siglo primero es del 0, bueno, no hay 0, del 1 al 99. El siglo segundo es del 100 al 199. El siglo tercero es del 200 al 299. Ya, así que no es que está 200 años después de Jesús, no, 50 años. Que uno dice, a veces 50 años. Pero desde el punto de vista de la historia antigua, esto es súper. Es buenísimo. Ya, creo que... no, ese se repitió. Ya habíamos hablado de esa. Vamos con la patrística. Yo sé que algunos han escuchado hablar de esto y para otros es completamente desconocido. Pero aquí está la explicación. La patrística se le llama los padres apostólicos, que son los primeros autores cristianos posteriores a los apóstoles, a finales del siglo I. Recuerden, finales del siglo I, estamos hablando, hay uno del año 70 y tanto, después de Cristo. ¿Ya? Y el siglo II, 130, 120, 150, 160. ¿Ya? Así que son bastante contemporáneos. Tan contemporáneos son que aquí, y no vamos a hablar de este tema ahora,
Pero recuerden que los discípulos de Jesús, cuando Jesús es ascendido, los discípulos son promovidos y ya no son discípulos porque ya no está su maestro, sino que pasan a ser apóstoles, que significa enviados. Pero la siguiente generación, luego de los apóstoles, la siguiente generación de líderes de la iglesia primitiva, algunos pretendían llamarle también apóstoles. Ellos dijeron, no somos dignos de ser llamados, igual que aquellos que fueron testigos oculares del ministerio de Jesús, que los apóstoles. Entonces, a ellos les llamaron los padres apostólicos. ¿Ya? Entonces, los padres apostólicos son los primeros autores cristianos posteriores a los apóstoles. Es decir, ellos escribieron, pero no están en la Biblia, porque todos los registros que entraron en el Nuevo Testamento son considerados escritos de apóstoles o de un discípulo directo de ellos. ¿Ya? Entonces, la literatura de los padres apostólicos no entró en el canon. Hay algunas muy interesantes, muy buenas. Y tuvieron contacto directo o cercano con ellos. ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Sigamos viendo el tema de la patrística. Sus escritos son cartas pastorales, perdón, y manuales. Son fundamentales para conocer la fe, doctrina y estructura de la iglesia primitiva. Permiso. Fanático de usted. ¿Por qué es súper importante esto? Y quizás hoy, en alguna medida, no tienen la misma relevancia que tuvieron hace algunos siglos atrás. ¿Por qué se los digo? Porque hoy han habido muchos hallazgos arqueológicos que vienen a comprobar, que vienen a documentar la veracidad de los escritos del Nuevo Testamento. Ya, ha habido mucho hallazgo, mucha evidencia. Pero antes de eso, había muchos, como se dice, eslabones perdidos. Habían manuscritos muy posteriores, del 400, del 500 después de Cristo, manuscritos los más antiguos de las Escrituras. Entonces muchos creían de que se habían inventado muchas cosas, que si bien podría ser cierto, había mucho de mito entre medio. También estaba el mito de que no, la Biblia pasaron tantos años que fue tergiversada, fue adulterada. Y es ahí donde entran a jugar los padres apostólicos, la patrística. ¿Por qué? Porque ellos escribieron cartas pastorales igual que los apóstoles. No están en el canon, pero están ahí con enseñanzas muy. Ahí yo voy a recomendar algunas. De hecho, vamos a dejar ahí al interesado, le vamos a dejar una tarea de investigación. Hay algunas muy interesantes. Me encantan una en particular me encanta, la encuentro formidable. Para mí, mi modo de ver, es muy paulina. Se le llama Paulina la epístola del apóstol Pablo. Está también, cuando habla de manuales, está también ahí la Didache, la vamos a ver enseguida, que eran como leccionarios, que eran como escritos de los estudios que la iglesia primitiva hacía. Y entre esas cartas y esos leccionarios y esos manuales se encontraban citas del Nuevo Testamento, con los cuales ellos, muy probablemente alguno de ellos contaba, y se incluían esas citas literales, tal cual. Entonces, esto venía a enfatizar de que si bien la documentación del Nuevo Testamento era posterior, llegó un momento en que así como en algunos siglos atrás, que lo que se tenía era del año 900 después de Cristo. Pues imagínense, 800 años después de sucedido los eventos del Nuevo Testamento, en que muchos, como les decía antes, creían que esto era una tergiversación y que los escritos originales habían sido manipulados, cambiados a su antojo, modificados, llenados de mitos, llenados de cosas que eran lo que creía la gente y lo que empezó a creer después, y que
que el mito se construyó, entonces forzaron a los evangelios a apoyar esos mitos. Eso es lo que se creyó por algún tiempo. Y cuando comienzan a aparecer la literatura patrística muy contemporánea a Jesucristo, y que ellos ya citan pasajes del Nuevo Testamento, que para nosotros Nuevo Testamento, para ellos eran los evangelios que circulaban, para ellos eran las epístolas que circulaban. Entonces cuando ellos, aún muy a la vuelta de la esquina, cuando estaban recién compuestos los evangelios, ellos incluían citas, incluían versículos, incluían pasajes del Nuevo Testamento. Entonces ellos vienen a enfatizar de que esto no se modificó con los siglos posteriores, porque algunos también creen que cuando en el año, ya se me olvidó, pero el 323, si no mal me recuerdo, Constantino decretó que la religión oficial del cristianismo, del imperio, era el cristianismo, y es cierto, muchas cosas se manipularon, como por ejemplo lo que vimos la semana pasada respecto a la fecha del nacimiento de Jesús, que le hicieron coincidir con el sol naciente, el Sol Invictus, que era la fiesta más importante que tenía el paganismo romano. Entonces dijeron, bueno, como ahora somos cristianos, ya no podemos celebrar el sol, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Y nos faltó el genio brillante, pero Jesús tiene que haber nacido más o menos en esa misma fecha. Entonces celebramos el nacimiento de este nuevo Dios. Y es cierto que hubo manipulación, pero las escrituras, Dios las ha guardado y las ha preservado, no solo desde su composición, sino que ha sido guardada de ser adulterada, ha sido guardada de ser quemada, destruida, desaparecida por tantos siglos. Sin embargo, sin duda, esto es un milagro maravilloso. Entonces, la patrística viene también a enfatizar. Hay una cosa que yo quisiera comentar, pero yo no lo quiero cambiar. Está ahí, me dan unas ganas enormes, pero en algún momento vamos a hablar, porque la NBI hay pasajes que dicen, estos no están escritos, no están en los manuscritos más antiguos. Entonces la NBI los saca. Al principio lo ponía como con asterisco y decía, no está en los manuscritos más antiguos. Y en las revisiones más actuales lo saca. Y ahí yo me enojo con la NBI, me enervo con ella, como dice mi padre. Porque la saca porque en los manuscritos más antiguos no está. Para mí está bien que le ponga un asterisco, en los manuscritos más antiguos no aparece. Está bien, para el rigor racional, académico. No podemos tapar los ojos y decir, aquí está nomás. No, está bien poner un punto de aclaración, pero no está bien sacarla. Porque el día de mañana van a aparecer nuevas evidencias y ¿qué hacemos ahora? ¿La volvemos a poner? Punto 1. Punto número 2. Pasajes que la NBI ha mutilado, porque los manuscritos más antiguos que se han hallado del Nuevo Testamento no están, pero que sí están en textos muy antiguos de la patrística, que viene a evidenciar de que en algún momento antiguo sí estaban. No se han encontrado los manuscritos más antiguos para ese NBI. Entonces, cuidado, porque es una muy buena versión, pero cuando se pusieron a mutilar las escrituras ya las sigo usando porque hay que hacer un ejercicio académico, pero cuidado, para mí es una pésima decisión. Ya, algunos padres apostólicos, Clemente de Roma, me encanta. Ignacio de Antioquía también me encanta. Policarpo de Esmirna, por mencionar algunos, los más destacados. Voy a volver un poquito atrás porque a lo mejor alguien está tomando apunte. Clemente de Roma, más lentito. Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Recuerden, padres apostólicos, líderes de la iglesia, obispos de la iglesia, que sucedieron a los apóstoles. ¿Ya? Vamos a ver algunas de sus escritos. Por una parte está la Didaché, que era como un leccionario, que era como un manual de discipulado, de estudio bíblico de la iglesia primitiva. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Me encanta, imagínense, qué hermoso. Qué hermoso. A veces yo sé que a lo mejor, y no quiero culpar a nadie, yo sé que algunos de los que están aquí a lo mejor lo han escuchado alguna vez, pero algunos en su vida han escuchado hablar de los padres apostólicos y son importantes.
Algunos en su vida han escuchado hablar de la Didache y es súper importante, es lindo. Si bien es cierto, no es como para que, pongámosla en el Nuevo Testamento, no. Pero es el estudio bíblico. No tenían Google Meets como tenemos ahora, tenían la Didache. Se reunían para conocer más de la Escritura cuando era escasa, cuando más de alguien tenía un rollo, cuando más de alguien tenía una carta. No, me llegó una copia, tengo una copia de una carta del apóstol Pablo a Éfeso. ¡Wow! Era un afortunado, era a lo mejor, ¿cómo le llaman ahora a esas personas que dan mucho dinero? Un filántropo que se gastó una fortuna en pagar quizás una copia de una porción del Nuevo Testamento, de una porción de un evangelio, de una copia de una epístola. Y hoy día tenemos tanto, y a veces ignoramos tanto la Escritura. Entonces, este manual, que se le llama el Manual de los 12 Apóstoles, detallaba las normas y prácticas de la Iglesia. Y entre ellos hay muchas citas a los evangelios. Otros escritos de los padres apostólicos. Yo le dije que había una carta, una epístola que me encantaba. Y es la primera epístola de Clemente a los Corintios, para corregir algunos errores. Porque hay primera, dicen que no hay primera sin segunda. Se le llama primera porque hay una segunda. Pero la segunda se cuestiona mucho si es que realmente es de autoría de Clemente. La mayoría de los estudiosos descartan que fuera de Clemente, entre otras cosas porque hay algunas enseñanzas que están un poco reñidas con la enseñanza del resto de la Escritura. Pero si usted lee la primera epístola de Clemente a los Corintios, es un bálsamo. De verdad que es un bálsamo. ¿Por qué se los digo? Porque hay cosas que pensemos en el apóstol Pablo escribiendo. Nosotros podemos hoy hacer simposios teológicos respecto de la perspectiva teológica paulina respecto de algún asunto en particular. Pero es un hombre que escribió, que si bien tenía una revelación, una inspiración divina, escribió en medio de la persecución, escribió en una celda oscura, cuando podía. Por supuesto que tenía limitaciones. Por supuesto que tenía limitaciones. A pesar de la dirección del Espíritu Santo, a pesar del corazón que él tenía, por supuesto que tenía limitaciones. Entonces hay cosas que yo muchas veces leía a Pablo y yo decía, yo considero que esto es lo que quiso decir Pablo. Y cuando leo a Clemente, el año 70 y tanto después de Cristo, es decir, casi a la par con los escritos, 20 años, 15 años después de que Pablo escribe, Clemente escribe su primera epístola a los Corintios y es un bálsamo, porque como que toma es como muy paulina, toma muchas cosas, muchas enseñanzas y le da esa pincelada final, ese cierre, esa conclusión que muchas veces a lo mejor no encontramos en la epístola de Pablo porque estaba naciendo, las dudas estaban recién surgiendo. Entonces Clemente, habiendo un poquito masticado más la situación, quizás con mayor documentación, con más, a lo mejor los evangelios completos o cerca de tenerlos completos, entonces Clemente hace como un cierre que para mí es un bálsamo. Así que esta va a ser una tarea para quien la quiera tomar, quien quiera exponerlo, que estudie acerca de quién era Clemente y que le eche una miradita, le dé una lectura a la primera epístola de Clemente a los Corintios. No se va a arrepentir. Esto es para los hambrientos, esto es para los sedientos, esto es para el que quiere nomás, aguere. Después ahí, si alguien quiere hacer una presentación al respecto, al final me dice, y si hay dos para presentar del mismo tema porque se entusiasmaron, también sí. Cartas de Ignacio de Antioquía. Escribe 7 cartas de camino al martirio, muy en alguna medida parecido a lo que pasó Pablo, que iba a ser martirizado y él no lloró, sino que escribió. Es literatura muy interesante.
Yo, por ejemplo, a diferencia de Clemente, la epístola de Clemente, oye, me encanta, yo, sin ser experto, no sé, yo la metería ahí en el canon, la metería en la Biblia, hasta el Apocalipsis y ¡pum! Epístola de Clemente. Así de buena me parece. Es lo mismo que en el Antiguo Testamento, Baruch, que no está en nuestra Biblia, sino que está en la Biblia católica, y que de paso, hay que decirlo, es el libro más duro que he encontrado contemporáneo en contra de la adoración de imágenes, de la idolatría. Y está la Biblia católica y no la nuestra. Se las dejo ahí. Ahora, cuando hablamos de las cartas de Ignacio de Antioquía, sí me parecen positivas, pero como lectura complementaria, no me parece tan espectacular. Pero vuelvo a insistir, en el contexto de lo que estamos hablando son importantes, porque son evidencia. Ya no es como la fuente extra bíblica de aquellos que no creían en Cristo, aquí ya es una fuente de personas que no. Es extra bíblico, pero que sí adherían a la fe. ¿Ya? Enfatiza la unidad y el episcopado. Episcopado hace referencia al liderazgo, a los obispos, a quienes dirigían la iglesia de aquel entonces. Las cartas de Policarpo de Esmirna son escritos de un discípulo directo de Juan. Esto es lo que se atribuye ahí con un discípulo directo de Juan. Entonces, la verdad es que las cartas de Policarpo de Esmirna no las he leído aún, solamente algunos párrafos, así que tengo tarea pendiente con eso. Escritos de los padres apostólicos, seguimos, está la epístola de Bernabé, muy mencionada, es una carta enfocada en la interpretación de las escrituras. Insisto, como lectura complementaria, bien simpático, como evidencia espectacular. El pastor de Hermas es una obra de carácter apocalíptico y alegórico. Ya aquí ya se pone medio alegórico, no es muy bueno para que vayamos zanjando. Alegórico es muy, como que entra ya un poco a fantasear en el tema de interpretación. Así que es delicado el tema alegórico. Ahora en la iglesia se usa harta alegoría. Por ejemplo, si nosotros empezamos, y Jesús en ese momento caminaba por las calles polvorientas, sus pies estaban llenos de callo. Eso es alegoría. O sea, podemos suponer que esa era la condición, pero no tenemos la certeza. Estamos suponiendo. Ya. Miren, acabamos de ver las fuentes extrabíblicas de aquellos que opositores al cristianismo o casi neutros como Flavio Josefo, el resto eran todos opositores, la verdad. Vimos la patrística, que tiene un valor sumamente importante. ¿Alguien me puede decir la hora? Abra el micrófono nomás, que no tengo ni celular ni... 9:15. Perfecto, estamos perfecto entonces la hora. Muchas gracias, hermano Sola. Entonces, vimos la evidencia extrabíblica, vimos también la patrística, y la próxima clase nosotros vamos a ver características generales de los evangelios, que quizás nunca escuchó. A lo mejor algunos sí las han escuchado. ¿Por qué le digo esto? Porque todavía no entramos en la Biblia. Todavía no entramos en la Biblia. Estamos viendo aquí evidencia externa. La próxima semana vamos a hablar de los evangelios. Vamos a hablar de los evangelios apócrifos. ¿Cuáles son los evangelios apócrifos? ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué tú estás diciendo, mi hermano? Así que la clase que viene es muy interesante para luego de dar esa mirada, con ese punto, habiendo terminado los evangelios, vamos a hacer un cierre y vamos a decir si existió realmente Jesús o no. ¿Cuántos van a seguir con vida? Aleluya. Así que lo dejamos hasta ahí. No se lo pierda. Ahí está, no sé, póngale quien quiera usted. Pablo puede ser. Pero me parece como más joven. Jorge Esteban. Póngale el nombre que usted quiera. Y los espero la próxima semana para que sigamos profundizando y analizando. Recuerde que este año vamos a ver el Nuevo Testamento y todavía no leemos la primera palabra del Nuevo Testamento. Hermanos queridos, micrófonos abiertos en este momento para escuchar comentarios, para escuchar
preguntas, para escuchar voluntarios para exponer sobre Clemente la próxima semana. Chismes, cagüines, pelambres, dimes y diretes. A partir de ahora, ya. Ya, hablen pues, chiquillos. Yo dije. Doctor, yo tengo una duda. Dígame. Se silenció. ¿Quién va? El Rodrigo, hermano Samuel, no sé quién es el que iba a preguntar. Hola, buenas noches. No, yo no voy a preguntar, pero ya que se mutió el hermano, bueno, primeramente, dar gracias a Dios por poder estar presente. No sé si me escuchan bien, estoy con los audífonos puestos. Súper bien. Ya, perfecto. Bueno, a mí me encantan estos temas, así, como extra bíblico, se puede decir, porque muchas veces, no sé, por las personas externas a nosotros, cuando hablamos de la Biblia, hablan como que de fantasía y los milagros y las epifanias y todas esas cosas, y lo toman como que son fábulas. Y como bien decía el pastor, existe mucha evidencia escrita que habla de Jesucristo, en personas que no son completamente anexas a Jesucristo, y de hecho hay una película antigua, no recuerdo el nombre en este momento, pero de un periodista que empezó a hacer una investigación, que era súper ateo y termina hablando con muchas personas que en principio eran ateas y terminan hablando a favor de científicamente y extrabíblicamente y con todos estos argumentos que hay que hablan de Cristo, de la existencia de Cristo, de los hechos de Cristo, y personas que no eran judías o que no eran creyentes en Cristo empiezan a buscar todos estos detalles y encuentran mucha evidencia y terminan, si no es por algo científico, también por algo escrito, terminas creyendo en Cristo finalmente, porque como decía el pastor también, las piedras hablan. Si no predicamos, las piedras hablan perfectamente. Las cosas escritas en piedra, las piedras cuentan su historia. No sé, así como los egipcios pueden escribir en tallaban y en muchas civilizaciones, las piedras cuentan su historia. Y eso ratifica la existencia de Cristo, ya quizás no la parte divina, pero es la parte de que sí vivió y existió y es un personaje histórico. De hecho, el mundo entero se rige por la existencia de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. A pesar de que está un poco aburrida la fecha, pues era antes, después, y ahí podemos entrar en debates, pero las piedras hablan y la existencia de Cristo es innegable. A pesar de que cualquier persona puede decir, no, que Cristo no existió, Cristo existió. Y ya, si uno no quiere creer, ya queda la voluntad de cada uno, pero nuevamente a mí me encantan estos tipos de datos, porque dato mata relato, como es el dicho, y uno puede entrar quizás ya no tanto en la Biblia que lo que está escrito, porque mucha gente no conoce lo que está escrito o tiene nociones, pero sí tú le dices, mira, buscan tal historiador como Josefo, como el pastor y tantos otros, y si uno, no sé, pues busca historia de Nerón o cualquier otro César o cualquier otra persona política, existen poco escritos. De hecho, tú le puedes decir, ¿tú crees en esa persona que existió? Sí, sabes que hay como 10 libros que hablan acerca de él, pero tú crees en él, en Platón, por ejemplo. Los diálogos de Platón, famosos, qué sé yo, y Sócrates y todo eso. No existe mucha evidencia de ellos, pero existen los libros, son muy famosos, pero no más famosos que Cristo, que existe mucha evidencia y tardío, perdón que te interrumpa, Samuel, ¿sí? Pero tardío. Toda la documentación que hay de ellos es súper tardía. Claro. Es súper poca. Y nadie cuestiona su existencia. Claro, lo dan como un hecho y creen en eso y son famosos y bueno. Bueno, ese sería mi aporte, no me quiero extender más para que otros hermanos puedan hablar también. No, muy bien, hermano Samuel, muchas gracias. Y para mí también es bueno poder escucharles, porque ciertamente yo en la exposición ni siquiera les veo. Entonces yo estoy inspirado, yo siento que hay como 500 así, y tomando apuntes y confirmando, leyendo libros, buscando en Wikipedia, preguntándole a ChatGPT si lo que el pastor dijo es cierto o no es cierto. Así me lo imagino yo, pero no veo mucho. Entonces esta reacción para mí es súper importante. Yo sé que todos los que estamos aquí amamos al Señor y tenemos un estudio particular de la Escritura y escuchamos
y también enseñanza y prédicas permanentemente. Pero esto que estamos viendo en esta primera etapa es como les decía yo, es cuando Pedro dice, debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. El hermano Samuel decía, nosotros podemos decir, no, que la Biblia dice esto. Hay gente que, perdóname la expresión, le vale la Biblia, no creen en ella, no le ponen ninguna ficha. Entonces, frente a ellos no podemos solo manejarnos con la Biblia. Hay argumentos externos y también tenemos que al menos manejarlos medianamente. Y como bien decía nuestro hermano Samuel, aquí históricamente, y aquí que ya estoy quizás haciendo un spoiler, históricamente, científicamente, en la medida de lo que se puede juzgar a una persona antigua, Jesús existió, sin ninguna duda. ¿Murió crucificado? Es un hecho, totalmente. O sea, si se van a inventar algo, invéntense algo bueno. Lo peor que había era morir en una cruz. Ya no. Se van a inventar, invéntense algo bueno. Escritos judíos hablan del primer siglo, hablan de la crucifixión de Jesús. Ya, escritos judíos, que incluso algunos dicen, no, que algunos fanáticos creen que resucitó. Ya, o sea, murió en una cruz. Murió sentenciado por la cúpula religiosa de los judíos. O sea, hay evidencia por montón. Lo que sí, cuando dicen, pero resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, es mi Salvador, está en mi corazón, esas cosas ya trascienden a la fe. Esas cosas ya trascienden a la fe, eso no lo podemos evidenciar, no lo podemos meter en un ensayo, en un laboratorio. Lo conversaba con una persona en el Uber la otra vez y se bajó tan contenta porque ella decía que era de familia católica y cosas, y empezó a hablar de un asunto que había visto, y yo le decía, ¿sabes? Yo no soy mucho de hablar de los pasajeros, pero metí la cuchara y, ¿sabes? Es que si eso de ser así, ya dejaría de ser fe. Si que Jesucristo es un hombre que existió y que lo que está en la Biblia ahí sucedió desde el punto de vista histórico, eso es real, es comprobable. Pero de que Jesús sea Dios, de que Jesús resucitó y que Jesús puede estar en mi corazón, como les decía, eso trasciende a la fe y se tiene que quedar en el marco de la fe. Porque si mañana encontramos evidencia de que Jesús resucitó, ya no es por fe, pues. Entonces se va a quedar en el marco de la fe. Es parte del plan. ¿Alguien más tenía alguna consulta? Quedan algunos minutos todavía. ¿Algún comentario? Todavía nadie me ha dicho que quiere hablar de Clemente. Léanse primero a Clemente. Bueno, Dios tenga clemencia de ustedes. Hermano Rodrigo, ¿ibas a hablar delante? ¿Ibas a consultar delante? Sí, pastor, tengo una duda. Listo. Un problema con el audio, ahí hay un rebote. Lo más probable es que solo por unos momentos tengas que alejarte de la hermana Jeremy o silenciar a uno de los dos, no lo sé. ¿Me escucha ahora? Súper bien. Ya, tenía una duda de si los padres de la fe que dijimos ahora, Padre apostólico. ¿los padres apostólicos son para los cristianos nomás o ellos definieron el tema de la iglesia en general? Mira, qué buena pregunta, porque sí, es la iglesia en general, es la iglesia cristiana, ¿sabes? Pero ¿por qué es buena la pregunta? Porque con esta respuesta tenemos que aprender todos. Porque muchas veces cuando se habla de los padres apostólicos, San Clemente, hay otros más posteriores, aquí yo mencioné más o menos los contemporáneos, cerca de Jesús, San Agustín de Hipona, no sé. Muchas veces uno los menciona y como que suenan a santos católicos y que no, que nosotros pura Biblia y eso, nada que ver con esos compadres nosotros. Y no, pues, son parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Mire, ¿sabe qué hay? Por ejemplo, de San Agustín de Hipona voy a hablar, siglo III. Brillante, teológicamente, intelectualmente brillante, un tipo que nos dejó mucho. Tanto es así que, por ejemplo, nosotros que somos pentecostales y la mayoría católicos, evangélicos, salvo algunos sectores que son
solo Jesús o unicista. Todo el resto nos consideramos trinitarios, es decir, creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra, no, yo soy trinitario. ¿Y quién es San Agustín de Hipona? No sé, no tengo nada que ver con eso. Y San Agustín de Hipona es quien, por decirlo, ordenó la doctrina de la Trinidad y le puso el nombre, la bautizó como la doctrina de la Trinidad. Y todos nosotros somos trinitarios y recibimos el nombre que este caballero le puso. O sea, es un personaje súper importante. Por supuesto que no le vamos a dar, no es que vayamos a seguir añadiendo libros a la Biblia, pero ellos son súper importantes. Muchos hablan, dicen, no, es que son católicos, poco menos, y que no son como de nuestra línea. No, son de nuestra línea. Sí, la separación de la iglesia se produce en el siglo XV. La corrupción de la iglesia, siempre ha habido niveles de corrupción, en todo ámbito. No, que ahí entró la corrupción de la iglesia, entonces ya ahí no fue más la iglesia del Señor. Siempre ha habido corrupción. Yo no le podría decir, no, en tal año empezó la corrupción. Ya, pero una corrupción así como institucionalizada, como la que había en el siglo XV, cuando Martín Lutero dice, ya llevaba algunos siglos. Es verdad. Pero siempre hubieron grupos piadosos. En latín, los pietistas. Siempre hubieron grupos piadosos. Entonces, no es que, esa no es mi iglesia. Es parte de nuestra historia. Y si nosotros, no es que le vayamos a aprender velita ni a San Clemente, ni a San Atanasio, ni a San Agustín de Hipona, pero son gente importante. Son gente que ayudó, que sumó, que Dios los usó, y gloria a Dios por ello. Así que conocer un poco más de ellos nos hace muy bien. Así que sí son cristianos, sí son de los nuestros, y no hay ningún problema. No se sienta pecado. Por supuesto, uno guarda su compostura, porque si yo voy a una iglesia tradicionalista y les digo, a veces lo digo, tiro sus pinceladas por ahí, pero suavecitas, no me puedo poner a hablar de los santos padres apostólicos, imagínense. En una iglesia tradicional, capacito que agarren de esos ganchos que usaban en el teatro antes, para sacar a los fomes, y con uno de esos me saquen ¡pum! Entonces uno se pone un poquito en contexto, pero es nuestra historia, es parte de. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga grandemente, ya estamos casi en hora. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. No se pierdan. Buenas noches, bendiciones a todos. Vamos a tener una tremenda en los evangelios, así que no se lo pierdan, pero por ningún motivo. Que descansen, bendiciones, chao. Bendiciones, buenas noches.